Iniciamos la segunda etapa de nuestro caminar. La primera estaba destinada a contemplar los comienzos del misterio de Jesús. Vimos allí la anunciación del ángel a María, vimos el nacimiento de Jesús y después vimos a Jesús bautizado en el Jordán. Y en esos tres talleres nos dimos cuenta de que en la escena de la anunciación del ángel a María, Dios en ella quiere dialogar con la humanidad entera. En el nacimiento de Jesús vimos que Dios ama la pobreza porque en la pobreza aparece la mayor riqueza de la humanidad, que son las mismas personas. Y en el Jordán, en el bautismo de Jesús, vimos que nuestro Dios, para rescatarnos de nuestro pecado, de nuestra muerte, viene a sumergirse, bautizarse, sumergirse en nuestra humanidad, no solo en lo mejor, sino también en lo más oscuro, en nuestra fragilidad y en nuestro pecado. En la segunda etapa de nuestro taller, nuestra mirada estará centrada en la misión de Jesús. Y la misión de Jesús tiene 4 aspectos que son los que vamos a desarrollar. El primero de todos, Jesús llama a una comunidad de discípulos. El segundo, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? El tercero, los signos de la salvación, los milagros. Y el cuarto tema, el perdón, que es la manifestación más honda, más resplandeciente del misterio salvador de Jesús. Vamos entonces con el primero, que es la comunidad de los discípulos de Jesús. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Después Jesús subió a la montaña, llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. De la carta del obispo Francisco Javier Errázuriz, permanezcan en mi amor. No hay amor fraterno entre cristianos si cada uno exige ávidamente un trato conforme a su dignidad. El que no sabe despojarse de su rango o inclinarse ante su hermano como un servidor suyo. La debilidad de uno es siempre un desafío al amor de los demás. Y cuando constatamos las faltas del otro, no deberíamos rechazarlo, ni menos aún lanzarle piedras. Tampoco caer en la detracción, en las murmuraciones que hieren o destruyen la comunión. Conscientes de nuestras propias debilidades, hemos de sentirnos movidos a ayudar con verdadera humildad, compartiendo la sabiduría que el Señor nos ha confiado y aún corrigiendo fraternalmente, pero también supliendo las diferencias por la acción y mediante la oración. Así, la comunión es un amor entre pobres y una escuela humilde de solidaridad. Esto libera muchas energías de la vida fraterna. Evita desgastarse en defender apariencias, en rencillas, en pequeñeces. Libera el vigor de todos al servicio de la misión compartida en la construcción del reino. Lo que es distinto del otro, Dios lo quiso como un don
y no como una amenaza a mi identidad. Esto nos induce a desarrollar la capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como un regalo de Dios, como un don de Dios para mí. Esta espiritualidad de la comunión cultiva también el sentido que tiene la variedad de las personas y de las diferentes comunidades dentro de la iglesia. ¿Cuál es el servicio a la plenitud en el cuerpo? Por eso, la espiritualidad de la comunión propicia la participación de todos en la tarea común. Como cristianos, en nuestra vida tiene que brillar algo nuevo, una manera de amar original, realmente sorprendente, porque prolonga la manera de amar de Cristo. Su amor no estaba marcado por el egoísmo, que mide el trato que se da al prójimo con la medida del trato que de él recibimos. El amor de Jesús está marcado por la gratuidad, con su expresión máxima que es el perdón. No son solo 7 las veces que hemos de perdonar, sino infinidad de veces, 70 veces 7, es decir, siempre. El perdón se manifiesta en superar el instinto espontáneo de devolver mal por mal y en no desearle mal a nadie, sino realmente el bien verdadero, que no excluye el castigo medicinal, tanto en esta vida como en la eterna. El llamado a discípulos para formar con ellos una comunidad es uno, si no el primero de los actos públicos de Jesús. En la tradición de los distintos evangelios tienen distintas formas. En el caso de Marcos está este momento. Jesús permanece así en la misma línea de toda la historia de salvación que Dios ha iniciado con nosotros. Incorporar a hombres para que así su misión divina quede humanizada, para que así el diálogo de salvación sea un diálogo entre iguales, es decir, de hombre a hombre, de mujer a mujer. Aún siendo Dios con nosotros, Jesús no nos salvará sin nuestra propia participación. Y por eso, para despertar nuestra adhesión, se nos acerca en la persona de quienes Él ha querido llamar. Así entonces, Dios quiere contar con nosotros, quiere contar con hombres y mujeres, quiere darse a entender a los hombres de un modo que hombres y mujeres puedan entenderse, puedan hacerse comprensibles y entablar un verdadero diálogo humano. Estos hombres y mujeres dirán en palabras humanas la voluntad de Dios, dirán en palabras humanas las palabras de Jesús, el Hijo de Dios. Nos dice Marcos, llamó a los que Él quiso. Quien llama es Dios. No son los apóstoles los que se ofrecen, porque quien llama permanece dueño de la palabra. Es Dios quien quiere entablar esta conversación, este diálogo con los hombres y las mujeres. Es Dios quien quiere decir a los hombres y a las mujeres algo acerca de sí mismo. Y Jesús lo llamó para estar con Él y para enviarlos a predicar. Este orden es importante reconocerlo. Si no están con Él, los discípulos no podrán dar contenido verdadero a las palabras. Solo estando con Jesús aprenderán a hablar de Jesús. La palabra que ellos entregan no es una palabra propia, no la inventan, la reciben y la aprenden en la íntima amistad con Jesús. Por lo tanto, no hablan de sí mismos, sino que hablan de aquel que los llamó.
la salvación que llevan y que entregan es el mismo Jesús. Vamos ahora a otro punto importante. ¿Por qué no los llama de a uno y los envía de a uno, sino que los llama en comunidad y forma a esta institución, los instituye como 12? Porque es en la comunidad humana donde se hace verdad el ideal de un cristiano y de una cristiana. Es en la comunidad donde se hace carne el anhelo de amar a Cristo Jesús y de amar como Cristo Jesús. En la permanente comunión de unos con otros, hombres y mujeres nos vamos educando en nuestra propia manera de vivir, en nuestras conductas, en nuestras actitudes. Para ser más claro, si yo creo ser una persona muy paciente y muy tolerante, eso se comprueba solo con quienes convivo cotidianamente. Es aquí, en la convivencia diaria, donde los demás, en el trato cotidiano con ellos, comprobarán si soy de verdad paciente y tolerante. Es en la vida comunitaria donde aparecen nuestras capacidades y también nuestras debilidades. Es importante que no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Es en la comunidad donde se muestran también nuestras diferencias y nuestras complementaciones. Pero hay algo que es muy especial en la comunidad cristiana. Y es el motivo por el cual se forma la comunidad y el modo como se organiza. La comunidad cristiana no nace por afinidades o gustos, nace como respuesta a una llamada. Cristo Jesús, a través de su cuerpo, que es la iglesia, llama a hombres y mujeres a formar la comunidad de la iglesia. La comunidad nace porque hemos sido llamados a ellas. Somos llamados de muchas formas distintas, pero detrás de todas estas formas distintas hay una sola voz, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Así, en una comunidad parroquial, la cabeza es Cristo, y Cristo, por medio de la cabeza de la comunidad, por ejemplo el cura párroco, se hace presente como cabeza visible. En este modo, una parroquia y sus comunidades no viven solas, no viven aisladas, viven en comunidad de comunidades y se reúnen en torno a la cabeza de la familia. La comunidad cristiana es visible y espiritual, no solo espiritual. Así entonces una comunidad cristiana es siempre hija, es siempre hermana. Hija de un padre común, el cura párroco, en quien se hace presente Cristo Jesús, pastor y cabeza de la iglesia, esposo de la iglesia. Y la comunidad cristiana se hace hermana de las otras comunidades que, al igual que ella, han respondido al mismo Señor. Una sola cabeza, Cristo. Una sola familia, la iglesia, cuerpo de Cristo. Así, la comunidad cristiana es matriz, madre de hombres y mujeres cristianos, y así también es escuela de vida. Recordemos el momento en que descubrimos, en que nos dimos cuenta que Jesús nos llamó. Recordemos cómo nos llamó. Recordemos a través de quiénes nos llamó. Y hagamos el compromiso de orar por nuestra comunidad cristiana.